Salmos 91 al 95. ¿Qué es entender? Según una de las definiciones, es percibir y tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede, o descubrir el sentido profundo de algo. ¿Y por qué os estoy comentando esto? Porque vamos a observar cómo si entendemos mal las Escrituras nos puede llevar por el mal camino y, en cambio, si las entendemos bien, pues todo va a ir por el buen camino. Ahora me entenderéis. Entonces, en el Salmo 91, que es donde lo vamos a observar, se titula Bajo las alas divinas y es un salmo didáctico, es un salmo que se utiliza para enseñar y trata sobre la protección del justo. Entonces, algo que se suele destacar es que el salmista se refiere a Dios como su refugio, Yahvé es mi refugio, y nos aparece un nuevo nombre por el que se le llama a Dios, que es Elión, que es lo mismo que el Altísimo, el más alto, o también esto está simbolizando, se refiere a la máxima autoridad y poder en el universo. Así que sí que en muchas ocasiones ha salido el Altísimo, pero Elión no había salido aún. Y luego vuelve a nombrar a Shaddai, que lo vimos sobre todo en los primeros libros de la Biblia, simbolizando o representando al Dios omnipotente. Aunque la traducción más clara es el de la montaña o del desierto. La idea central del Salmo 91 básicamente es que aquellos que buscan refugio y protección en Dios están cuidados y amparados por Él. Esto es en lo que se resume todo el Salmo. Pero lo interesante aquí es que en los versículos 11 y 12 es donde se tienta a Jesús. Son los versículos que usa el diablo para tentar a Jesús. Entonces, por eso os comentaba el entendimiento, la importancia de entender y que es fundamental el entendimiento correcto de las Escrituras, porque si no, si interpretamos algo mal, pues podemos llegar a hacer cosas muy malas y que no tienen nada que ver con Dios. Así que es muy importante que nos formemos, que las estudiemos, que preguntemos, sobre todo una que me tengo que aplicar a mí y que me está costando es encontrar un guía espiritual para que pueda preguntarle cualquier duda, pero pues gracias a Dios de momento hasta que llegue puedo ir investigando y buscando y pues formándome por mi cuenta. Así que, bueno, destacar otra cosa aquí que es, por ejemplo, de los versículos 14 al 16 que nos puede responder a la pregunta de ¿qué hace Dios si lo amas? Y pues vemos como hay múltiples formas en que Dios nos protege, nos salva, nos responde, está a nuestro lado, nos honra, nos sacia de larga vida. También dice, haré que vea mi salvación. Entonces, esto es una serie de cosas que va diciendo el salmista si amamos a Dios, como bendiciones que se nos van dando. El Salmo 92 se titula El Cántico del Justo y este es uno de los de la doctrina de los sabios, que en esta ocasión trata la ruina del impío y la exaltación del justo. Este salmo estaba compuesto y sigue estando compuesto para el día del sábado, que el día del sábado es el día de reposo y adoración para los judíos. En este tiempo todos seguían siendo judíos, entonces este fue concretamente escrito para este día y pues lo que se destaca aquí es que es bueno dar gracias a Dios, también alabar a Dios con música y canciones, que es importante, que destaca que está bien adorar a Dios, pero también la importancia de la música, de cantarle al Señor. También destaca lo grande que son las obras de Yahvé, como dando testimonio, se nos invita a dar testimonio de todo lo que vamos siendo testigos de las obras que va realizando el Señor. Y también se nos deja como un recordatorio de que aunque veamos a las personas que son injustas, que son malvadas, prosperar, se va a hacer justicia y que el prosperar de estas personas es aparente, parece que están prosperando, pero luego no tiene nada que ver. Entonces, pues lo que nos sigue diciendo el salmista es: me dotas de la fuerza del búfalo, aceite nuevo derramas sobre mí. Y aquí estos dos símbolos, la fuerza del búfalo y el aceite nuevo, son símbolos de bendición y prosperidad. Por ejemplo, la fuerza del búfalo
Simboliza que la persona es capaz de resistir y superar los obstáculos, como el búfalo, y el aceite nuevo lo que simboliza es la abundancia y la protección divina. Luego, pues se nos destaca que el justo florece, la bendición de florecer y dar fruto en la vejez, que se le da al justo, y nos da testimonio este salmista sobre Dios. Dice: roca mía en quien no hay falsedad, es decir, que Dios es verdad y Dios no dice mentira. De modo que, al ser este uno de los salmos de la doctrina de los sabios, estos también eran utilizados para adquirir sabiduría con ese fin de adquirirla y vivir una vida justa y recta. El Salmo 93, titulado El Dios de Majestad, es uno de los salmos del reino, y lo que destaco aquí, y nos lo deja bien claro, es que el trono de Dios es seguro y firme. Estas dos palabras son las que más sobresalen en este salmo, y lo podemos observar como a todas las personas que acuden al Señor. Por ejemplo, David en los Salmos, a pesar de todas las situaciones por las que está pasando, él está segurísimo de sí mismo, porque Dios le da esa seguridad de que David confiaba en Dios y David se sentía seguro. Por lo tanto, lo que hace este salmo es exaltar la grandeza y el poder de Dios como Rey Supremo, y es quien gobierna con estabilidad y firmeza sobre toda creación. También, como curiosidad, se suele utilizar en varias ocasiones en la tradición judía, que es un salmo bastante frecuente. Así que el Salmo 94 se titula El Dios de la Justicia, y también es uno de los de la doctrina tradicional de los sabios. Aquí hay varios puntos que quiero tratar. Por ejemplo, empieza diciendo que es el Dios de la venganza, y cuando se refiere a venganza en estos términos, se refiere a que Dios es justo y que va a actuar para hacer justicia en su tiempo. Es decir, no se refiere a la venganza humana, sino a la venganza divina, que es que se hará justicia. Por eso es fundamental que sepamos entender las Escrituras, que estudiemos, que investiguemos, porque en mi caso, la primera vez, al llevar tanto tiempo estudiando la Biblia, pues podía entender que era algo de justicia, y de hecho se ve como varias personas piden venganza, y a mí esto me extrañaba. Entonces, pues poco a poco vas estudiando, vas investigando, y te das cuenta que no es lo mismo lo humano que lo divino. Así que lo mejor es preguntar e informarse. Luego también, pues, se encuentra describiendo acciones de malvados, y también hay algo que destaco y me gusta mucho cómo lo expresa, y es como lo que dan a entender los malvados, dicen que Dios no ve, dicen que Dios no escucha. Y os voy a compartir de los versículos 9 al 10. Dice: el que implantó la oreja no va a oír, el que formó los ojos no ha de ver, el que corrige a los pueblos no ha de castigar, el que enseña a los hombres no conocerá. O sea, esto pues refiriéndose a todas las personas que dicen: buah, si tu Dios eso no ve, no escucha, tal. Pero al final nos deja bien claro en estos versículos que Dios siempre está presente, que Dios siempre está ahí. Y luego en el versículo 11 nos lo remarca: Yahvé conoce los pensamientos del hombre, sabe que solo son un soplo. Entonces, pues Dios todo lo ve, todo lo escucha, y pues Él es todopoderoso. Así que luego habla sobre los rectos de corazón, que para explicarlo un poco más son los que se esfuerzan por vivir una vida íntegra y justa, una vida coherente y siguiendo las enseñanzas del Señor, siguiendo su palabra. Y luego el salmista reconoce que si Yahvé no viniese en su ayuda, pronto habitaría en el silencio. Es decir, admite que Dios lo protege, que Dios lo ayuda, que Dios está ahí con él, sacándole de cualquier apuro. Y luego también lo vuelve a remarcar: cuando digo, vacila mi pie, tu amor, Yahvé me sostiene. Que cuando nos vamos a caer, Dios siempre está ahí para levantarnos, y a veces incluso para no dejarnos caer. Entonces, por ejemplo, al final del Salmo, yo también malentendí unas cosas, y a lo que se refiere con los últimos versículos, en específico el último, es que Dios juzgará a los malvados, haciendo
en este salmo, así como conclusión, un contraste entre malvados y los justos, que esto lo suele hacer mucho el libro de Salmos, suelen contrastar cuál es la conducta del justo y cuál es la conducta del impío o del malvado. Entonces, por eso os digo que es muy importante comprender las escrituras, estudiarlas y no, una vez que lo leo, es esto lo que he entendido, es esto con lo que me quedo. No, nunca, eso es un error muy grave. De hecho, en mi caso, pues tal vez no, creo que imposible que una persona llegue a comprender todas las escrituras al completo, porque es un libro, como diría yo, lleno de misterios, lleno de sabiduría. Así que pues esto es poco a poco ir estudiando, ir aprendiendo y sobre todo formarse. Y por último, el Salmo 95 es un invitatorio. Y aquí, como curiosidad, me di cuenta que animaba a cantar salmos al Señor, a clamar con salmos al Señor. Y creo que es la primera vez que aparece la palabra salmos dentro del libro de Salmos. En un salmo me refiero. Y luego nos deja claro que todo es de Dios, que todo fue formado con sus manos, que nos creó, que estamos llamados a rendir culto y expresar nuestra devoción, nuestra sumisión a Dios, y que se nos vuelve a decir que ojalá escuchéis hoy su voz. Y ojalá de verdad sepamos escuchar a Dios, nos quitemos todos los miedos, todas las inseguridades, todas las vergüenzas, porque si lo escuchamos a Él, poco a poco las cosas nos irán mejor, porque al final lo que un padre quiere para su hijo es lo mejor. Y luego acaba como si fuese Dios hablando, o sea, lo cita entre comillas, y va hablando de la desobediencia y falta de fe del pueblo de Israel en el pasado. Entonces, pues como hemos ido viendo, esto se trata de entender, de ir poco a poco y para que no se dé ningún malentendido, ya que se ha visto a lo largo de la historia que las personas que han malinterpretado la Biblia, que no la han comprendido bien, pues han hecho todo lo contrario a lo que se dice en las Escrituras. Por eso es muy importante también orar, pedirle al Señor sabiduría, entendimiento, y poquito a poquito Él, si es su voluntad, nos la irá dando. Así que muchísimas gracias por escucharme. Espero que paséis muy buen día y que Dios os bendiga.